Tenemos al doctor Alfredo Echandi del otro lado. Aquí te saluda José Redondo, está Luis Benich y Jorge Bolani. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto enorme estar en contacto con ustedes y con todos los oyentes de la mesa redonda. Sabés que tengo la duda de que estás en el límite entre Aguay y Arroyo Seco, tu origen. ¿Qué esquina era donde estabas? Aguilar y Paraguay, frente al edificio de la UTE. Bien. ¿Qué estaba haciendo el doctor Alfredo Echandi? Luis te habla por acá en este momento, hace un ratito. Bueno, mirando el básquetbol, que es un deporte que me encanta, que me gusta mucho y que además participo de la actividad periodística con los amigos de Radio Universal. Y bueno, estaba mirando eso después de haber visto el fútbol de Peñarol y Cerro Largo. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda? Bolani Junior. ¿Cómo te va? Un gusto escuchar tu voz y a través del éter mucho más. 30 años después, por la 40, la Fénix. ¿Te acuerdas cuando impartíamos las clases allí en el IPEP? Por supuesto. ¿Qué recuerdos, además, 30 años no son nada, dicen algunos. Sí. A pesar de que uno los vive y lo siente posteriormente, ¿no? Alfredo, ahora 23:30 arranca la final olímpica entre Estados Unidos y Francia. ¿Es así? Sí, es un hecho imperdible realmente por la significación que tiene y a ver si el favoritismo de Estados Unidos puede caer o no frente a un Francia que ha sido un gran equipo a lo largo de la competencia. Sí, yo creo que Estados Unidos en el primer partido recibió un cachetazo, tal vez por haber canchereado un poco, en fin, le faltan figuras obviamente, ¿no? Como le hablábamos el otro día, si tuviera Curry, LeBron James, bueno, en fin, Harden, por ejemplo, sería otra historia, ¿no? Seguro, completamente distinta. Claro. Estados Unidos, a lo largo de la historia en básquetbol, fue prácticamente invencible, sí. Aunque en el año 72 perdió por primera vez en el juego de Múnich con Rusia frente a la Unión Soviética, claro. Pero fue un partido increíble, sí. Donde el último segundo que faltaba se jugó 3 veces. Sí, las 2 primeras veces ganó Estados Unidos y la última ganó la Unión Soviética. Nunca se supo muy bien por qué se jugó 3 veces ese final del partido con un árbitro brasileño, Righetto creo que se llamaba, y bueno, en definitiva ahí perdió el invicto, pero jugaba con un equipo casi universitario, no jugaban los de la NBA. De todos modos, el día que los pusieron a todos en los Juegos del 92, allí demostraron lo que eran, ¿no? El famoso, el Dream Team, claro, que fue un tirón de orejas, si mal no recuerdo, tú lo sabrás mejor, Alfredo, que fue por aquel partido con Arvidas Sabonis, que fue uno de los principales, digamos, jugadores que trajo a la NBA, digamos, a la Olimpiada, porque ellos habían perdido ya en los Panamericanos en el 87, ¿te recuerdas con Brasil, con Oscar? Sí. Y jugaba David Robinson en ese día, que era un jovencito. Sí, realmente era un cuadro extraordinario y era algo realmente invencible. Era imposible ganarle, ¿no? Aparte de nosotros un poco de esta entrevista, citamos al doctor Echandi, que es periodista, lo conocemos. O sea, yo soy oriundo, te cuento, Alfredo, Rosario Colonia, y me crié prendiendo la tele los domingos y viendo esas grandes bataholas de intercambio de palabras, ¿no? Era como una especie de show de la hora de los deportes. Eso me tocó a mí vivirlo y verlo y criarme de esa forma. Pero además, tú eres doctor en Derecho y Ciencias Sociales, escritor, defensor del olimpismo, vinculado a muchas manifestaciones del deporte. Y quiero hablar un poco más de el doctor Alfredo Echandi, pero persona,
y ahí quiero ir un poco a los orígenes que hablaba José, en el límite entre Aguada y Arroyo Seco, hincha declarado, ¿verdad? Ni bien nació, su padre lo hizo hincha de Peñarol, de niño pasaba todo el día vestido de Peñarol, con la túnica, con la camiseta debajo, debajo de la túnica, y lo mismo con Aguada. ¿Qué recordás, Alfredo, de esa infancia, de esos momentos, de esa época? Bueno, para mí los mejores recuerdos. Para mi papá, para mi mamá, para mis amigos del barrio, con algunos de ellos me sigo viendo, y una vez por mes nos juntamos, incluso algunos que fuimos juntos a la iglesia, a la escuela, y que estuvimos departiendo allí en el barrio todas las actividades de aquella época, que eran bastante distintas, diferentes a los que puede tener un niño hoy. Nosotros íbamos a la escuela, veníamos corriendo, tomábamos el café con leche y nos sacábamos la túnica y salíamos a jugar a la puerta, al fútbol, a la rimadita, al zapito, al trompo, a la bolita, que eran los juegos de ese tiempo. Y ya cuando era más de noche jugábamos a la escondida o algún juego de ese tipo. Realmente eran otras épocas, otros tiempos, donde la televisión estaba en sus comienzos. Además eran pocos los que tenían televisión en el barrio, había que pedir permiso para poder ir a ver algún programa. Además transmitía solo un rato la televisión, desde las 6, 7 de la tarde hacia adelante. Y bueno, era una vida distinta, una vida totalmente diferente. No sé si mejor o peor, pero no existía la computadora, los juegos eran otros, buscaban más la imaginación, los aspectos físicos, correr, saltar, en fin, jugar y no estar sentado frente a una computadora. Yo no digo si los tiempos eran mejores o peores, eran distintos, y a mí me tocó vivir aquellos. Hablando de imaginación, tuviste tu primer espica y te bautizaron el pibe Vitrolita. Y nunca la soltaste la radio. No, nunca la solté, porque realmente fue una cosa extraordinaria tener esa radio. Entonces iba a todo lado con ella, me pasaba escuchando la radio, sabía de memoria cuáles eran todos los programas en las distintas radios. Y bueno, en la actividad deportiva no había tantos programas de deporte como hay ahora. Eran prácticamente Radio Sport por un lado y La Voz del Aire, que hoy es la 1010 AM, eran las dos radios que transmitían los acontecimientos deportivos y que tenían programas deportivos. Pero yo escuchaba también los otros programas, y en todas las casas en esa época se almorzaba con el informativo del Espectador o de Radio Carve, que eran las dos que desde el punto de vista informativo se llevaban la mayor audiencia en ese momento, ¿no? Alfredo, a ver si conoces esta voz, justo de lo que estabas hablando. A ver, escúchate. Un saludo muy especial para el doctor Alfredo Echandi, gran ser humano, gran profesional, a quien he tenido la oportunidad de seguirlo en la época de los programas deportivos. Después pasó a otra etapa importante para él en su carrera, y ya no lo escuchábamos tanto. Pero puedo decir, a modo de anécdota, que lo conocí cuando en su infancia, cuando él venía al barrio Cordón a visitar a una tía suya y a sus primas, en la calle Carlos Roslo, exactamente al lado de mi casa de crianza, en Carlos Roslo 1480, entre Mercedes y Colonia. Allí, como profesábamos la misma religión futbolera, de vez en cuando trabábamos alguna conversación sobre fútbol. Yo soy unos años mayor que él, y yo me hacía el memorioso
hasta que un día me dio la gran sorpresa. Hablábamos del Mundial, que supongo que sería el Mundial de 1958, y de una así me recitó todos los equipos de todas las selecciones que iban a participar en ese Mundial. Ahí realmente pensé que estaba frente a un pequeño monstruo de la memoria y de los datos. Todo eso después se completó con toda la conceptualización en cuanto a juicios críticos y todo lo que ya sabemos del doctor Alfredo Echandi. Y entonces le mando mi abrazo a Alfredo, te mando un abrazo enorme y un gran cariño después de tantos años que han pasado de esta anécdota que yo acabo de contar. Un saludo grande y a tu familia, que esté muy bien. Chao, Alfredo. Jorge Volani, padre. Muchas gracias, Jorge. Realmente un placer enorme escuchar la voz de Jorge Volani, uno de los grandes actores que tiene nuestro país en el teatro, en el cine, y que, bueno, desde chicos fuimos amigos, nos veíamos muy frecuentemente, porque yo iba prácticamente casi todos los días a lo de mi tía, donde estaban mis primas también, que además vivieron un tiempo de un lado de la casa de Jorge, al lado, pero más hacia arriba por Roslo, en la misma cuadra, y después se mudaron para otra casa que quedaba del otro lado, más cerca de la esquina. Y realmente, bueno, nos juntábamos y charlábamos y hablábamos de las distintas cosas. Pero tengo el mejor recuerdo no solo de Jorge, sino de su familia, de su madre, de su padre. Y bueno, los conocí siendo un niño, pero los he recordado siempre, y realmente para mí es un placer enorme y realmente un honor estar en contacto con Jorge Volani. Sí, sin duda que la producción acá trabaja. Parece que no, Javier me mira ahí, no, labura la producción acá, parece que no, pero tengo después un audio más para pasarte también. Me gustaría hablar de este amor, ¿no? Por Aguada, porque cuando el doctor se recibe, pasa por distintas partes del club, ¿no? Porque él fue, por ejemplo, ¿no? Sí, jugador, entrenador, hasta vicepresidente, llegó delegado por muchos Director años. técnico, dirigente de Salón y Patín. Contame ese amor que tenés por Aguada. ¿Qué significa Aguada, esa palabra, simplemente? Bueno, Aguada es para mí, para definirlo de alguna manera, una escuela de vida. Porque estuve muchos años muy cerca, estando allí en la sede, siendo un niño, empecé a ir a Aguada cuando todavía no estaba hecho, por supuesto, el estadio, ni siquiera la tribuna. Las tribunas eran de madera. Hacía poco que Aguada se había mudado para allí comprando ese terreno. Antes Aguada había tenido otras canchas, había jugado en la plaza de deportes frente a la iglesia, ahí cerca de la iglesia de la Aguada, cerca del Palacio Legislativo. Después tuvo otra cancha del otro lado del palacio, en la calle Lenguas. Luego tuvo una tercera cancha donde hoy está ubicada Radio Sarandí y Sport, en esa esquina. Allí estaba al lado de Oyama, que tenía la fábrica en forma pegada. Todavía ni siquiera estaba abierta esa calle que va por el costado, que es Fraga. Y bueno, todo eso me llevó a estar cerca del barrio, a pasarme muchas horas del día en Aguada, jugando. Después se vino el invierno, los vestuarios eran, bueno, los de aquella época no eran realmente muy buenos. Cuando llegó el invierno, mi madre dice, no podés ir a bañarte allí, que te vas a resfriar, te vas a engripar, Mirá si no. te vas a enfermar. Y bueno, había días que no me dejaban ir. Esa es la auténtica realidad.
Pero después todo cambió, pero estuve cerca de Aguada siempre, jugué en Aguada, jugué en divisiones juveniles, y jugué en la reserva, estuve varias veces de suplente allí en el primero, y también hice un curso que hubo de entrenador de básquetbol y dirigí un par de temporadas a los menores. Había dos menores A y menores B. Yo dirigía a los menores B, Goyenola, por supuesto, que era un técnico tremendamente capacitado, dirigía a los menores A. Y después, bueno, me dediqué a trabajar en la comisión que hacía el carnaval en Aguada, después a hacer algunas obras que se hicieron, a trabajar en ese tipo de comisiones. Luego también fui 8 años delegado de Aguada en la Federación Uruguaya de Básquetbol y fui también vicepresidente de la institución en un momento muy bravo porque Aguada había bajado, pero felizmente logramos subir rápidamente y bueno, y festejar el ascenso y poner a Aguada donde siempre tiene que estar, que es en primera división. He visto momentos muy buenos de Aguada, lo he visto salir campeón varias veces y vi momentos malos también y algún descenso y algunas veces donde los problemas de algunos hinchas determinaron que Aguada hasta perdiera la categoría. Alfredo, Granger, Bacon, Ruiz, Garretano y Tate Vázquez. ¿Cómo no? Recuerdo perfectamente, necesitaban una pelota cada uno, porque era muy difícil complementar a jugadores de esa calidad, de esa categoría, que además tenían esa capacidad de tiro, ¿no? Claro. Bacon pasaba la mitad de la cancha y tiraba. Sí, sí. El Fefo la agarraba y no volvía más. Sí. Y Granger, que a veces la pasaba, a veces se enojaba porque no se la daban y bueno, y también se la tiraba. Entonces, pobre Jorge sacaba la pelota y la tenía que llevar hasta la otra cancha y sabía que se la daba a alguno de ellos y que no volvía más. Igual te escuché decir que el mejor Aguada no lo llegaste a ver. ¿Puede ser esto? Sí, el mejor Aguada fue el de los años 40. Yo no había nacido. Ese Aguada salió 4 años seguidos campeón, ganó el torneo Caupolicán, que fue un torneo con una copa regalada por los chilenos y que se jugó a quien lograra salir 5 años campeón, sumando los puntos de todas las categorías. Y Aguada en 6 años salió 5 veces campeón y la restante salió campeón Goes. Y Aguada se quedó con el Caupolicán al ganarlo allí en forma definitiva, en propiedad, y es una copa tremendamente importante porque es la única vez que se disputó, la única vez que se jugó y había que sumar esos 5 años y bueno, Aguada lo pudo hacer con un gran trabajo del Gaucho Gardone, que era el encargado de llevar la lista de los jugadores que jugaban en cada categoría y a veces los iba a buscar a la casa para que jugaran el partido, porque no solo había primera y reserva, sino que había segunda, tercera y cuarta. Así que eran muchos jugadores y además los que jugaban en una categoría superior inmediatamente no podían jugar en una inferior. Entonces había que llevar un control permanente de los jugadores y tenía una libreta especial el Gaucho Gardone, que es una de las grandes cosas que tuvo Aguada y que Sí. fue que no solo fue jugador, capitán, sino que además fue el que llevó adelante esa conquista, llevando absolutamente todo y siendo verdaderamente el que merece los mayores aplausos por ese logro. Cerca de las 11 de la noche estamos al aire con el doctor Alfredo Echandi en la entrevista central, junto a Jorge Bolani, Piso José Redondo. Siguen llegando al 098-549-383, siguen llegando mensajes. Por ejemplo, te manda saludo Martín, que es periodista también de
de la Asociación de Periodistas de Colonia, que sé que ha sido a dar alguna charla ahí. APEC, ahí me acordé el nombre. Te mandan saludos, Juan Martín, te escribe también Jenny. Y bueno, mirá, seguimos teniendo audios para pasarte al aire. Un gran abrazo para todos los amigos y colegas de Colonia, donde he ido varias veces a alguna charla cuando me han pedido, en Rosario, en Juan Lacase, en Colonia Capital, en fin, en distintos lugares. Y cuando estuve en el fútbol infantil, bueno, recorría totalmente el país una y otra vez, y repasando las 64 ligas que hay de fútbol infantil en toda la República. Y bueno, en Colonia había 9 ligas, en un momento hubo 10, y entonces íbamos muy seguido por esos lares. Además, el doctor Echandi, aparte de conocer 73 países en la actualidad, ¿no? Sí, 73. 73, conoce todo el Uruguay, como periodista deportivo. Pero yo acá te quiero pasar un audio al aire porque trabaja acá, la producción va lento pero seguro. Trabaja. A ver, ¿qué tenemos por acá? Quiero saludar la presencia del doctor Alfredo Echandi allí en el programa que tienen hoy en la mesa redonda. Y la verdad que hay lindas anécdotas del doctor Echandi, muchas, y todas lindas. Él puede contar muchas, pero hay una que es muy linda, que estuvo en Malasia, en Kuala Lumpur, en el año 96, después de viajar prácticamente 2 días. Tenía el pasaporte cerca de vencer, igual lo dejaron entrar. Tuvo que sacarse pasaporte nuevo en la embajada. Hace muy poco se murió el embajador que estaba en Malasia, el Colacho Moreno. Y nos aconsejó justamente el embajador que cuando se llegara a Malasia no había que dormir. Y había que esperar a la noche, aunque tuviéramos sueño, porque ¿qué pasaba? Después no se podía adaptar a la diferencia horaria. Y bueno, y a la noche sí, obviamente, medio temprano había que dormir. Pero al otro día el doctor Echandi tenía los ojos rojos, casi en llanto. Él podrá contarles por qué. Un abrazo para todos. Audio de Ernesto Ortiz, actual presidente del Círculo de Periodistas del Uruguay. Exactamente, un gran amigo, ante todo, con quien compartimos muchas horas en el círculo en distintos momentos, también algunos viajes. Y bueno, me tocó ir a Malasia 2 veces, porque fui al campeonato juvenil que se jugó, que Uruguay fue vicecampeón. 97, sí. Seguro, 97, y fui también con Ortiz a representar al Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay cuando ganamos la sede del Congreso Mundial de Periodistas Deportivos, que se hizo posteriormente en el Uruguay. En el año 96 estuvimos allí con Ortiz, con Ernesto, y bueno, todo lo que contó es realmente realidad, podría suscribirlo. El recuerdo para Colacho Moreno, un crack realmente que nos ayudó muchísimo, y logramos ser sede del Mundial de Periodistas Deportivos, del Congreso Mundial, ganándole a China y a Marruecos, que fueron los otros 2 que se presentaron. Y bueno, nosotros habíamos hecho una presentación que era muy buena, con un video, y se repartieron una serie de cosas relacionadas con el Uruguay, mostramos lo que era el Uruguay, y en definitiva nos votaron por aclamación, y China se retiró, que había ido con muchas ganas de poder hacer el Congreso, y bueno, Uruguay lo ganó, y se hizo aquí con 83 países el Congreso Mundial de Periodistas.
Pero sin dormir, Alfredo, sin dormir. Bueno, sin dormir, es bravo. A mí me cuesta mucho dormir en los aviones. Qué hazaña. Y esos viajes largos, como a Malasia, bueno, realmente a uno lo deja muerto por unos días y la recuperación demora. De todos modos, esto lo digo con gusto, porque haber ido a esos lugares tan especiales, el haber estado allí, realmente significa algo muy particular. Porque una cosa es ir a un país o a una ciudad que se conoce mundialmente y otra a una vida, a una civilización, a una cultura totalmente diferente como en este caso, ¿no? Alfredo, te traigo a Tokio 2020, las Olimpiadas, los Sí. Juegos Olímpicos, vos que sos un entendido en la materia. Yo te hago una pregunta y yo también me la pregunto, ¿no? ¿Qué debería hacer el deportista uruguayo para acceder a una medalla olímpica? Porque fíjate que Tokio 1964, creo que fue la medalla de bronce de 64. de el boxeador Cuerito Rodríguez, exacto. Fue medalla de bronce y después tuvimos a Milton Williams en Sydney 2000, pero se para de contar. Y sí, es muy difícil, pero hay 63 países en el mundo que tienen menos medallas que Uruguay. Buen dato. Creo que esa es la respuesta. Ah, Es muy difícil conseguir ante las grandes potencias una medalla, primero porque tienen la posibilidad de elegir entre muchos. claro. Segundo, porque tienen otras posibilidades de entrenamiento. Hay atletas uruguayos que se entrenan en el exterior y que han hecho buenas actuaciones. Me parece que el haber clasificado para las semifinales en el caso de Débora fue realmente importante. Laza, que había ganado un diploma olímpico en los anteriores Juegos en Sí. Río, bueno, ahora estuvo ahí cerquita, Arañando. por un centímetro, Un centímetro, sí. estuvo arañando. Lola no llegó de repente a su mejor rendimiento. Bueno, el remo Pero sexto. hay deportes que pueden tener Claro. alguna chance. Yo creo de todos modos que el que tiene más chance de obtener algo en los Juegos Olímpicos es el fútbol. Totalmente de acuerdo. Si logra ir. Sí, ¿no? sí, logra ir, exacto. Porque... Porque el básquetbol desde el año 84 no va. Claro. Y bueno, la pregunta que te hago, Alfredo, tiene que ver más con algo que escuché que dijiste, que es que hay 3 jueces en cuando vos haces algún comentario, cuando se opina, ¿no? Del deporte, ¿no? Que son el público, el empleador y la conciencia. Exacto. Yo creo que el periodista, para ejercer su profesión, tiene que cumplir con 2 cosas: libertad e independencia. Libertad de elegir el tema que quiera, independencia de decir lo que verdaderamente piensa fuera de lo que le digan que tiene que decir. Entonces, esas 2 cosas son clave y fundamentales, porque si no, no se hace periodismo, se hace propaganda, que es otra cosa. Y uno es juzgado por 3 jueces. El primer juez es el empleador, que si de repente no le gusta lo que uno hace, lo que puede hacer es echarlo, cosa que ha pasado muy a menudo. Después, el otro juez es el público, que si no le gusta un programa o algo, cambia de radio o cambia de canal de televisión o lee otra publicación. Y el juez más importante para mí es la conciencia de cada uno, que es la que sabe definitivamente si uno está opinando lo que piensa, lo que debe opinar. Entonces, si uno está bien con la conciencia, tiene que estar tranquilo, aunque le pase después cualquier otra cosa por lo que diga. Siempre con respeto, eso sí, sin pasar determinados límites.
pero diciendo lo que uno piensa, indudablemente. Doctor, usted sabe muy bien que está la frase vieja y querida que dice: el tiempo es tirano en radio. Esa Sí, lo escuché alguna vez. es muy buena, porque podemos hablar, esta entrevista puede ir fácil hasta las 3 de la mañana, ¿no? No quiero exagerar. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de Chandy vestido mascota de Peñarol, podemos hablar de su concepto de Valle y Ordóñez, podemos hablar de que fue Jordan el mejor jugador de la historia de básquet, pero no jugó en Aguada, podemos hablar del subsecretario de Deporte de 2015 a 2020, podemos hablar de la Academia Olímpica, podemos hablar del círculo de periodistas, que fuiste presidente en 2 oportunidades, cualquier cosa corregime ahí. En 4 oportunidades. En 4, que bastante. Pero a mí me interesa focalizarme acá en, más que el doctor Echandi, en Alfredo persona, cuando tiene que lidiar, como cualquier ser humano que también es pasional, con los vínculos humanos, ¿no? Con el hincha. Por ejemplo, acá tengo una anécdota cortita, que la quiero repasar a ver si te acordás. Un día, en la cancha de Wander, jugaba contra Nacional, cuando terminó el partido fueron a protestarle al árbitro. Cubilla, el técnico, le rompió la nariz al árbitro, y en aquel momento el doctor tenía un fitito que se lo abollaron a patada. ¿Qué te parece? Si habrás vivido cosas, doctor. Exactamente, me acuerdo perfectamente. Fue un partido que terminó con empate 1-1 y cobraron un penal contra Nacional. El arquero de Nacional en esa oportunidad era el Marrón Moreira. El juez era Otelo Roberto, y Cubilla, que era el técnico, le pegó un cabezazo a Otelo Roberto, a tal punto de que fue denunciado y fue condenado. ¿Estuvo guardado o no? Sí, creo que unos días, sí. Porque se le hizo un juicio por heridas, lesiones graves. Entonces, eso lo recuerdo perfectamente. Le empezaron a gritar a Ariel del Bono. Pobre Ariel, que no se metía absolutamente con nadie. Ah, qué grande Ariel. Y que era un pan de Dios, ¿no? Y que fue mi hermano y mi amigo en el periodismo. Y bueno, entonces íbamos a salir y yo tenía el coche, un fitito, parado relativamente cerca de la salida de la cancha de Wanderers. Entonces le digo: Ariel, yo te llevo. Y entonces fuimos hacia el auto, nos subimos al auto y nos rodearon un montón de esas personas que estaban fuera de sí, la pesada, como locas, gritando, sí, totalmente, y empezaron a patear el auto, me lo abollaron todo. No, increíble, muy fuerte. Como esas grescas habrás tenido varias, ¿no? Que habrá Sí, habido que escapar. Recuerdo en la Copa Libertadores del año 82, en el partido Peñarol y Gremio, en la cancha de Gremio, estaba con Eduardo Vera relatando para Radio Sport. Él era el relator y yo era el comentarista. Entonces, en determinado momento hizo un gol Peñarol. Fue un partido que perdió Peñarol. Ya estaba clasificado igual. Y en un momento estaba empatado el partido con ese gol de Peñarol. Y Vera gritó el gol, y un montón de brasileños que estaban alrededor se nos vinieron encima. Y entonces Vera no encontró mejor fórmula que con el mismo micrófono pegarle en la cabeza a uno. Y bueno, ahí se armó un lío que, bueno, nos salvó la policía. No, además hay otra vez estaba con Enrique Aranía en la cancha de Boca, y también estábamos transmitiendo allí en Los Paicos, y hubo un gol que lo gritó Aranía, y bueno, se vino un montón de gente arriba, nos empezaron a tirar de todo, vino uno con un paraguas y quiso pegar. Abrió el paraguas. Y el paraguas, yo puse el brazo y pegó en mi brazo y se cayó hacia abajo a la cancha, porque era de uno de esos paicos de Boca que estábamos transmitiendo. Otra vez hubo un problema. Estaba Sergio Gorsi, me acuerdo. Yo tuve que hacer el comentario del partido en la cancha de Boca
ese día teníamos una pequeña cabina, acostado en el suelo y con la luz apagada. Y así ¡Qué partidazo! Así hice el comentario del partido mientras Increíble. Rossi iba a buscar la policía para poder salir. No, brutal. Y vino la policía y nos rodeó la cabina y nos hizo el espacio necesario para poder salir, ¿no? Y bueno, en definitiva son cosas que han ocurrido. Sí, siempre hay de esas cosas para contar y sin duda muchas más, ¿no? No, además la cercanía con la gente y las canchas chicas también, jugar. Y también me imagino que alguna vez ahí en Canal 5 esperaste alguno, ¿no? Bueno, Bueno, vivió de todo. O lo esperaron. Vivió, también. Vivió el incendio, ¿no? una vez se incendió Canal 5. Claro. Eso, Sí, Estábamos al aire. Entonces nos daba Sonsol un titular, empezó el programa y pasa Jocas, que él trabajaba en ese momento haciendo un poco la producción del programa y algunas notas y algunas cosas. Entonces pasa Jocas y dice del otro lado de la cámara: se está incendiando el canal. Y entonces no le hicimos caso, creíamos que era una broma, ¿no? Todos fuimos opinando y estaba Juan Gallardo, me acuerdo también, y estaba el Toto da Silveira. Entonces, nos tocó hablar a nosotros y el último que quedó para la opinión fue el Toto. Entonces empezó a hablar el Toto y se hizo largo, no terminaba. Y de repente miramos para un costado y vemos que empieza a salir humo. Y que viene cada vez más humo. Entonces me dice Juan Gallardo, dice: ¿nos vamos a quedar acá? Y yo le digo: no, vamos no. Y le digo a Sonsol, le digo: nosotros nos vamos. Y nos levantamos y nos fuimos. Y el Toto se quedó, y Sonsol agarró y se fue también. Y quedó el Toto solo hablando. Y bueno, cuando salimos afuera, las llamas pasaban la altura del techo. Fua. Y a los 3 minutos llegaron los bomberos y había 500 personas. No, increíble. Realmente fue increíble. En pleno programa se incendió el Canal 5. Yo recuerdo, y además la hora de deporte, también un clásico, muchos años la hora de los deportes. Bueno, Alberto Sonsol, te tocó Exacto, vivir. con un gran amigo que lamentablemente se nos fue y que todos lo seguimos llevando en el corazón, con quien me entendía a las 1000 maravillas, porque pensábamos totalmente distinto prácticamente en casi todo. Sí. Pero él tenía una gran habilidad para siempre decir cosas que sabía que yo iba a retrucar. Es más, teníamos el programa en la radio y en la hora de los deportes. En la hora de los deportes, bueno, siempre se armaba la polémica con él o con Sergio, Sí. con Gorsi también muchas veces. ¿No cayó un gato del techo una vez? No, yo te digo. ¿Eh? ¿No cayó un gato en vivo? No, una vez no. Sí, una vez un gato vivo, pero fue en la primera época de la hora de los deportes. Viejo y querido Canal 5. Sí, que dice. conducían Gorsi Cayó el y gato, Sonsol. no cayó arriba de una mesita que había, cayó al lado. Pero en pleno programa, que estábamos al aire cuando cayó el gato. Y bueno, y han pasado 1000 cosas más, ¿no? Sí, sí. Allí hay 1000 historias para contar, con Julio César Gar, Julio a quien César, recordamos claro. también, Dice, como otro gran amigo. ustedes están en la góndola y yo soy el gondolero. No me olvido más de eso de Gard. Un personaje, Sí. 1000 anécdotas. Otro grande. A veces decía, cuando pedía para opinar, bueno, ahí podía venir cualquier cosa atrás, ¿no? Sí. Porque normalmente lo que él hacía era informar. Estaba muy informado, tenía una gran capacidad para guardar los datos, Una enciclopedia. una enorme prolijidad, trabajaba con sus papeles, pero cuando se metía a opinar, bueno, decía a veces las cosas más espantosas, ¿no? Sí, no, y me acuerdo cuando una vez quiso decir la página de Facebook de la hora de los deportes
y leyó todo el detalle de la página con los números, con los símbolos. Facebook.com/ signo de interrogación. Y me acuerdo que Sonsón le dijo al aire, doctor, dice, si alguien acá hasta ahora notó eso, es un fenómeno, y usted es un recontra fenómeno, dice. No, la verdad, la hora de los deportes, doctor, era... ¿Extrañás la televisión? ¿Extrañás volver a televisión, a radio? Extraño un poco, a veces me invitan a algún programa, no de solo de la hora de los deportes, sino hoy, por ejemplo, de mañana estuve en Canal 10, en Arriba Gente. Me invitan y bueno, sirve para recordar viejos tiempos, lo mismo que en la radio, pero en fin, yo sigo en actividad porque en este momento estoy en el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la ONAU, que es la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay, estoy en AIFU, que es la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo, y estoy también en la Academia Olímpica. Sí. Así que son una serie de actividades que tengo que me dan indudablemente para entretenerme, para estar cerca del deporte, como ha sido a lo largo de toda mi vida. Te mando un abrazo, Ernesto Ortiz, presidente del Círculo, que había mandado esa anécdota, y me dice, no dijo que ronqué tanto esa noche que no le dejé dormir. Y manda algunas caritas acá sonriente. Bueno, él roncaba bastante. Qué linda caja torácica, ¿no? Sí, roncaba mucho. Y ya que estamos, le voy a contar una de Ortiz. Un día nos teníamos que levantar muy temprano, estábamos en un congreso en Chile, y bueno, sonó el despertador para levantarnos, y el primero en levantarse fue él, y fue caminando hacia el baño para bañarse ya, y estaba tan dormido que se metió en el baño de pijama, abajo de la ducha. Esta queda grabada, se la voy a mandar después. Bueno. Hay que destacar que durante 2015-2020 fue subsecretario de Deportes, designado por Tabaré Vázquez, el expresidente, pero es curioso que no formás parte del Frente Amplio, o sea, no tenés esa afiliación política, sino que más bien vallista. Soy colorado vallista, esa es la auténtica realidad, siempre lo fui, pero trabajé en muchos proyectos relacionados con el fútbol, y eso la mayoría de las veces fui invitado directamente por Tabaré Vázquez en Gol al Futuro, en la Escuela de Movimiento, en la designación por él propuesta y efectivizada primero por el ministro de Turismo y Deporte de la época, el doctor Lescano, y después ratificada por Lilian Quechichian, y después cuando en el último gobierno de Tabaré Vázquez me ofrecieron ir a trabajar como subsecretario nacional de deportes, y bueno, con mucho gusto acepté, porque yo me considero un voluntario del deporte y trabajo de la misma manera, cualquiera sea la autoridad que esté en el gobierno, porque trabajo por el deporte y por lo que ha sido mi pasión y mi vida durante toda mi existencia. Y tengo que agradecer al doctor Tabaré Vázquez, no solo por haberme nombrado, sino sabiendo cuál es mi filiación política, y que nunca me preguntara nada, ni que nunca me dijera nada que tenía que actuar de tal o cual manera. Siempre me dio la total libertad para poder realizar lo que yo entendiera conveniente. Es más, cuando fue intervenida por la FIFA la AUF, a mí me llamaron para decirme que me habían designado como uno de los interventores. Y entonces nos comunicamos con Cáceres, el secretario nacional de Deporte, y con el doctor Vázquez,
Y él dijo, tenés libertad de ir si querés hacerlo, pero esto es incompatible con el cargo de subsecretario nacional del deporte. Y yo, como me había comprometido a estar en la secretaría, dije, no, tengo que cumplir mi compromiso, y me quedé los 5 años en la secretaría. Además, no me gustaba entrar a la asociación de esa manera. De todos modos, desde la secretaría tratamos de contribuir para arreglar el problema que tenía el fútbol, que se pudiera solucionar y que quedara con un nuevo estatuto. Y para eso fue clave y fundamental el accionar de Bordaberry, de Castain de Bat, en fin, y de los que trabajaron, Scotti también en ese momento, que fueron los 3 que quedaron para cumplir con esa actividad. Estamos en la recta final de la entrevista, Alfredo. La verdad que ha sido un placer, y hay algunas curiosidades que quisiera compartir con la audiencia. Por ejemplo, Sí. el decano del fútbol. Esto todo lo aprendí con Echandi. No es ni Nacional ni Peñarol, sino es Montevideo Cricket. A ver si me corrige, por ejemplo. Para mí, seguro, el decano del deporte es Montevideo Cricket. Nació en 1861. Así es. Antes del Montevideo Cricket hubo otro club, que fue el Victoria Cricket. Pero debido a la Guerra Grande, los ingleses que lo habían fundado no pudieron utilizar el club por un tiempo, y entonces el club dejó de existir. Y eso de alguna manera le da el nombre al barrio Pueblo Victoria. Muy buen dato. Que se lo colocó ese nombre Lafone, ¿no? Que tenía saladeros en esa zona y demás, Sí. en La Teja, Un en referente. Pueblo Victoria. Después el Albion es más viejo que Peñarol y que Nacional. Sí. Por encima de la discusión de si el Kurk y Peñarol son lo mismo o no son lo mismo, yo creo que ni Peñarol ni Nacional son los decanos del fútbol. Y el primer partido de fútbol de clubes que se jugó en el Uruguay lo jugaron Montevideo Cricket y Montevideo Rowing. Bueno, también otra cosa, el fútbol no fue lo primero que se organizó en Uruguay, sino que hay otro deporte. Yo te lo escuché a vos, el ajedrez. Bueno, sí, en realidad hubo distintos deportes. Uruguay llegó a tener 3 plazas de toros, por ejemplo. Sí, Las corridas de cierto. toros se suspendieron en el segundo gobierno de Valle y Ordóñez. Sí. En Colonia 1. En Colonia se mantiene Sí. Real de San Carlos, allí. Se está arreglando pero aparentemente. Hubo Montevideo, incluso en la zona de la Unión había una plaza de toros. Llegó a tener Montevideo 3 velódromos. 3. Bastante. Sí. Y bueno, el deporte en el Uruguay llega por los ingleses que formaron los clubes y difundieron el deporte, porque el deporte es hijo de la revolución industrial. Entonces los ingleses que fueron a todo el mundo con sus barcos, junto con los productos para vender y comercializar, bueno, trajeron también distintos deportes. Bueno, y Otros emigrantes trajeron otros deportes, por ejemplo la pelota. Claro. Y Valle Ordóñez fue importante en eso, ¿no? En el tema del deporte. Fue el hacedor de que se hiciera acá los Juegos Deportivos Nacionales y la Comisión Nacional de Educación Física, que es el otro elemento a tener en cuenta. Y el tercero es que en 1909 llega al Uruguay nada más y nada menos que la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es clave y fundamental para darle al deporte la parte técnica que acá en el Uruguay no existía. Y a través de un profesor, que fue Jess Hopkins, bueno, le dio al Uruguay realmente lo que le estaba faltando. A tal punto que en el año 1925 es una de las últimas tareas que tuvo Pierre de Coubertin
como presidente del Comité Olímpico Internacional, firmó el diploma de la Copa Olímpica que se le entregó a Uruguay por ser el país del mundo de mayor avance en la educación física y en el deporte en ese año. Impresionante, impresionante. Siendo las 23 casi, 20:30 lo vamos a ir... 23:30. 23:30, perdón. Lo vamos a ir dejando al doctor porque sé que también está con sus tareas y nosotros tenemos que seguir, porque tenemos un móvil en un ratito. Jorge, mensaje final para el doctor. Sí, no, acá me llega un mensaje de parte de Martín, un oyente, que consulta la lamentable actualidad de la Secretaría de Deporte, comunicado tras comunicado, discriminando entre vacunados y los no vacunados. No sé, Alfredo, si vos podés opinar algo. Yo estoy tratando de colaborar con la Secretaría Nacional del Deporte, con Bausá, con el doctor Ferrari, con el doctor Lorente, que son las tres autoridades de la Secretaría. Para mí están haciendo un muy buen trabajo, y con respecto a vacunados y no vacunados, no lo impone la Secretaría. Okay. Son normas que vienen del Ministerio de Salud Pública, que es el encargado, y lo que se busca es hacer los mejores protocolos a efectos de conseguir que el público pueda volver a los lugares de deporte y que puedan volver también los aficionados. El que piensa de esa manera piensa en sí mismo y no piensa en los demás. Claro. Porque el estar vacunados también es algo bueno para el resto de la gente con la que vamos a compartir un lugar, ya sea en el teatro, ya sea en el cine, ya sea en un espectáculo deportivo o en el lugar que sea. El doctor Alfredo Echandi en el programa número 11 de la Mesa Redonda, agradecerle por el tiempo, por la disposición. Y bueno, Alfredo, nosotros nos vamos a decir una tanda, un espacio publicitario, y seguimos con más La Mesa Redonda. Te saludo, Alfredo, un abrazo enorme y gracias por haber haber compartido en La Mesa Redonda. Y por supuesto, el mayor de los recuerdos, tú lo dijiste hace un ratito, a el doctor Ariel Del Bono, a quien también yo quería mucho. Bueno, muchas gracias. Felizmente el periodismo nos ha dado muchos amigos que seguimos conservando. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar en contacto con los amigos de la Mesa Redonda, y como saben, estoy siempre a las órdenes. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo, Alfredo, y acá a las órdenes también Radio Fénix, la Mesa Redonda, para cuando gustes. Y bueno, como dijiste, está Ariel Del Bono, estuvo Sonsoli también. Lamentablemente está Jorge Bolani, ¿no? Te lo quería decir. Para Enrique Januzzi, que fue otro Tito Bastardo, de los que compartieron el IPEP, ¿no? Sí. Deco, Javier Díaz, en fin, muchos más. No tenés... Pelao Pastorino. Doctor, ¿no tenés alguna pregunta de la semana para dejar acá? Bueno, la gente, en esa época la gente me paraba por la calle para pedirme la pregunta. Sí, era genial. Era genial. Bueno, despedimos al doctor Echandi, un abrazo grande, buen fin de semana, muchas gracias, doctor. Gracias, Alfredo. Vamos en la Mesa Redonda. Gracias a ustedes, un abrazo. Por favor, otro abrazo para ti, cuídate.